Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerden suscribirse y compartir este vídeo para que más amantes de las historias que nos conmueven puedan acompañarnos. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo con una mezcla de dolor y ternura, una de esas historias que nos recuerda que detrás de las luces y las alfombras rojas hay corazones que sienten, que pierden y que aún así intentan mantenerse en pie ante la mirada de todos. La jornada comenzó con un murmullo que crecía minuto a minuto. Bar Arduk, siempre tan sereno frente a la cámara, apareció ante la prensa con los ojos enrojecidos, y nadie estaba preparado para lo que iba a ver. No se trataba de una promoción, ni de una campaña, ni de una aparición casual. Era un momento profundamente humano, un instante en el que su voz se quebró al hablar de la pérdida de un amigo muy cercano, alguien que, según cuentan, había caminado junto a él en etapas cruciales de su vida y su carrera. Ese dolor crudo y palpable cruzó la pantalla y se instaló en el pecho de sus seguidores como un nudo difícil de desatar. Lo que más sorprendió a muchos fue que en un día tan duro, no estuviera a su lado la mujer con la que tantas veces lo hemos visto compartir complicidades y sonrisas en cámaras, entrevistas y recuerdos, la inolvidable Elçin Sangu. La ausencia de Elçin no tardó en encender especulaciones. Las primeras versiones señalaron compromisos laborales inaplazables que la mantenían lejos de ese foco de atención, otras, en cambio, apuntaban a asuntos personales que no podía descuidar. En medio de todo, una certeza atravesó el comentario general: cualquiera que conozca cómo se miran y cómo se cuidan sabe que esa distancia solo podía ser momentánea. Porque hay lazos que, aunque no se vean, se sienten, porque el cariño, cuando es sincero, encuentra su manera de abrazar incluso a kilómetros de distancia. Bar, que suele cuidar con celo su intimidad, optó por un breve encuentro con los reporteros. No hubo discursos ensayados ni gestos grandilocuentes, solo la autenticidad de alguien que carga el peso de una ausencia. Dijo con una calma rota por la emoción, que hay días en los que el idioma se nos queda pequeño y el silencio dice más que cualquier oración. Hoy, explicó, era uno de esos días. La frase quedó suspendida en el aire como una confesión inevitable, y detrás de esas pocas palabras se adivinaba una historia de recuerdos, risas compartidas, momentos silenciosos y despedidas que jamás se aprenden del todo. Esa sinceridad, tan poco frecuente en una industria que a menudo exige perfección, conmovió a todos. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes. Admiradores de todo el mundo compartían escenas de sus trabajos más queridos, fotografías en blanco y negro, notas de apoyo que parecían pequeñas velas encendidas en la noche. Había quienes recordaban cómo Bar, incluso en sus papeles más exigentes, dejaba entrever una sensibilidad que ahora se revelaba sin filtros. Y había también quienes mencionaban a Elçin, pidiéndole que, aunque no estuviera físicamente, no lo soltara de la mano. La oleada de afecto fue tan grande que algunos hashtags no oficiales intentaron emerger por pura emoción, aunque aquí preferimos hablar de gestos y no de etiquetas. Detrás de cámaras se decía que Elçin, fiel a su naturaleza profesional, estaba cumpliendo con compromisos previamente pactados. Ensayos, lecturas, reuniones creativas, detalles que en cualquier otra semana habrían pasado desapercibidos, pero que hoy tomaban una nueva dimensión. Sin embargo, quienes han estado cerca de ambos insistían en que ella no se despegaba del teléfono, llamadas en la madrugada, mensajes de voz que decían «estoy aquí», videollamadas que, aunque no secan lágrimas, ofrecen un refugio cuando el eco de la pérdida se vuelve más intenso. No es casualidad que tantos colegas los definan como un equipo silencioso, cada uno respeta el vuelo del otro, y al mismo tiempo, están atentos para sostenerse cuando el aterrizaje duele. Mientras tanto, la ciudad parecía más ruidosa que de costumbre. Los flashes, los micrófonos, las preguntas inevitables, y una prensa que a veces no sabe cuándo retirarse dos pasos para dejar espacio al alma. Aún así, hubo respeto. Fue evidente que algo en la mirada de Bar pedía una pausa. Tal vez por eso sus palabras tocaron tan hondo, no buscaba convertir su tristeza en espectáculo, al contrario, necesitaba admitirla, compartirla, como quien abre una ventana para que entre un poco de aire. Y en esa honestidad, tantos se vieron reflejados, porque el dolor, cuando nos visita, nos iguala. El rumor sobre la ausencia de Elçin siguió creciendo durante el día, aunque pronto comenzaron a aparecer voces confiables que pedían calma.
Personas del círculo de la pareja, que prefieren mantenerse al margen de los reflectores, insistieron en que no había distancia emocional, sino una agenda que no siempre puede doblarse al ritmo de lo inesperado. Recordaron momentos en que él la acompañó a contrarreloj y otros en que ella, entre escena y escena, buscó un rincón tranquilo para escucharlo. Historias pequeñas, casi íntimas, que no suelen salir a la luz, pero que se sostienen con los años como la prueba más clara de una complicidad que no necesita gritos para hacerse notar. Con el paso de las horas, la noticia comenzó a transformarse en algo más que una anécdota dolorosa de la farándula. Se convirtió en un recordatorio de que la fama no es un escudo contra la vulnerabilidad. Ver a Bar con los ojos vidriosos y la voz entrecortada desarmó la idea de la imperturbabilidad y nos devolvió a la realidad. Nadie está exento de despedirse, nadie está a salvo de las madrugadas en las que el pensamiento se vuelve pesado. Tal vez por eso el afecto del público fue tan espontáneo. Desde los foros de fans hasta cuentas que solo se dedican a celebrar escenas memorables, el mensaje fue uno. No estás solo. A lo largo del día, más de un medio quiso conectar esta pérdida con etapas recientes en la vida de Bar. Hablaron de proyectos intensos, de un calendario demandante, de esas horas que a veces se comen el descanso. Pero él, con un gesto de gratitud por el interés, prefirió no extenderse. Solo subrayó que hay despedidas que se atraviesan caminando paso a paso con paciencia. No se trata de olvidar, dijo sin decirlo, sino de aprender a convivir con lo que ya no está. Y cada quien encuentra su manera, algunos lo hacen en silencio, otros en compañía, a veces con música, a veces con fotografías, a veces simplemente con la respiración lenta mientras el día pasa. Quienes preguntaban por el Cin recibieron, al final, destellos que trajeron algo de alivio. Una publicación en la que no decía más que lo justo, una frase de cariño sin nombres, una imagen sobria que parecía un abrazo discreto. Para muchos fue suficiente. Otros, en cambio, preferían verla de la mano de él, y no faltó quien afirmara haberlos visto juntos después, lejos de cámaras, caminando con calma. Sea como sea, la impresión general fue que ella no estaba ausente donde de verdad importa, en el espacio íntimo donde se guarda lo que duele, en ese lugar al que nadie entra sin permiso. La historia, sin embargo, no termina en la lágrima visible. Como suele ocurrir con las parejas que despiertan tanta fascinación, el episodio abrió debate sobre la manera en que la fama condiciona cada gesto. ¿Qué significa llorar frente a una cámara? ¿Cuánto de esa vulnerabilidad se vuelve objeto de comentario? Hubo quienes pidieron silencio, y hubo quienes encontraron consuelo compartiendo sus propias experiencias de pérdida, como si un hilo invisible uniera vidas muy distintas bajo la misma sensación de vacío. Al caer la tarde quedaba claro que la noticia ya no era solo una noticia, se había convertido en un espejo. En medio de esa marea, un detalle llamó la atención. Al despedirse de la prensa, Bar hizo una pausa, respiró hondo, y dijo con voz baja que a veces la vida nos obliga a hablar desde un lugar donde casi no encontramos palabras. Hoy, añadió, es justamente uno de esos días. No buscaba una frase para titular, no buscaba un impacto. Buscaba, ante todo, dejar constancia de que el dolor también tiene derecho a existir sin justificaciones. Y ese gesto tan simple terminó siendo profundamente elocuente. Nadie duda de que en los próximos días veremos a El Cin aparecer con la serenidad que la caracteriza. Los que la conocen repiten que tiene una manera especial de ordenar el caos, de convertir el ruido en calma. Tal vez por eso tantos esperan verla a su lado, compartiendo el silencio de un café, acompañándolo sin prisa hacia una normalidad que no vuelve de golpe, sino de a poco. Las parejas sólidas, dicen, no se miden en los aplausos ni en los eventos, sino en la presencia cuando más falta hace, incluso si esa presencia se transmite por una pantalla hasta que los compromisos ceden. El mundo del entretenimiento, que a veces parece una maquinaria incontenible, se mostró más humano. Hubo llamadas, mensajes privados, productores que ofrecieron flexibilidad, compañeros que enviaron flores sin tarjetas. Gente que entiende que la vida personal no se detiene cuando el reflector está encendido. Y esto, de algún modo, reconcilió a muchos con la idea de que incluso en un entorno competitivo hay momentos en los que solo importa acompañar. Cuando la noche cayó, los seguidores continuaron encendiendo pequeñas luces. Algunos compartieron escenas icónicas, otros escribieron cartas abiertas llenas de respeto. Hubo también quien recordó que en el pasado, Bar ha estado para sus colegas en momentos delicados, discretamente sin hacer de eso un gesto público.
Tal vez por eso ahora el cariño regresa multiplicado. El público no olvida a quienes han sido generosos en silencio, y esa memoria se traduce en apoyo cuando la vida se pone cuesta arriba. La historia se repite, sí, pero no por volverse tediosa, sino porque el dolor tiene olas. En otra aparición breve, Bart dejó ver el mismo temblor en la voz, esas palabras que tropiezan cuando uno intenta nombrar lo innombrable. A su alrededor, la misma pregunta, ¿y el fin? Y de nuevo las mismas respuestas, acaso más precisas. Hay ensayos, hay grabaciones, hay compromisos firmados con anterioridad, hay una agenda que no siempre entiende de urgencias emocionales. Pero hay, por encima de todo, cariño. Un cariño que aparece en la madrugada cuando el teléfono vibra, en la conversación que se alarga aunque haya sueño, en la promesa de que muy pronto estarán uno al lado del otro. Los días siguientes prometen ser una mezcla de calma y memoria. Habrá momentos para llorar con más libertad, sin cámaras, sin prisa. Habrá instantes en los que la tristeza se transforme en gratitud por el tiempo compartido con quien se fue. Y habrá también un camino inevitable hacia el trabajo porque la vida profesional no se suspende del todo, pero puede ajustarse, acomodarse para dejar espacio a lo que necesita ser sentido. En ese trayecto, la compañía de Elcín será clave. Nadie que la haya visto escuchar sin interrumpir, duda de su capacidad para sostener el ánimo sin gritos ni estridencias, con la firmeza de quien conoce la fragilidad humana y la honra. Al final, lo que queda es un retrato sincero. Un actor querido en un momento de desnudez emocional, una actriz admirada, acompañando de la manera posible, una comunidad de fans que entiende que apoyar no es invadir, sino estar a una distancia respetuosa, enviando cariño sin exigir. Y una certeza, esta etapa, por dolorosa que sea, terminará fortaleciendo un vínculo que ya demostró su resistencia en tiempos menos arduos. Porque así ocurre cuando dos personas eligen mirarse con respeto. Cada tempestad se vuelve una oportunidad de abrazar más fuerte, de recordar por qué caminan juntas. Aquí en Escándalos de Series Turcas, sabemos que no todas las historias necesitan un final ruidoso. A veces basta con acompañar el silencio y reconocer la humanidad que late detrás de cada aplauso. Si este vídeo les ha tocado el corazón, no olviden suscribirse y compartirlo. Seguiremos muy cerca con sensibilidad y sin morbo, deseando que muy pronto veamos a Barduk y a Elcín lado a lado, listos para convertir el dolor en un nuevo comienzo que honre la memoria de lo perdido y abrace lo que aún está por venir.